Buenas, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar un poco de la concentración de las disoluciones. En contenido vamos a hablar de las generalidades de las soluciones, soluciones en concentración física y soluciones en concentración química. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que observadas al microscopio es imposible distinguir sus componentes. Aquí tenemos la manera adecuada de cómo se prepara una solución. Primero debemos pesar el soluto, luego lo agregamos en un balón aforado y completamos con agua la cantidad adecuada para que nuestra solución quede bien y luego agitamos. El soluto es el reactivo que se encuentra en menor proporción. El solvente es el reactivo que se encuentra en mayor proporción y la suma de estos dos, soluto más solvente, es lo que se conoce como solución. Aquí estamos viendo un conjunto de soluciones de la más diluida a la más concentrada. Si yo hiciera una pregunta, ¿cuál tiene mayor cantidad de soluto? Seguramente todos ustedes contestarían que es la E, porque es la que se encuentra más oscura, más concentrada, quiere decir que tiene mayor cantidad de soluto. Hablemos de las soluciones en concentración física. ¿Cómo se calcula la concentración de las disoluciones? Puede ser de dos maneras, concentración física o concentración química. Y la concentración física vamos a hablar de porcentaje peso a peso o masa a masa, también se llama porcentaje peso a volumen y volumen a volumen. La concentración química vamos a hablar de molaridad, molalidad, normalidad. Existen otras más, pero en este tutorial únicamente vamos a hablar de esas. Aquí tenemos las fórmulas de la concentración física. Porcentaje peso a peso va a ser igual a gramos de soluto sobre gramos de solución. Recordemos que los gramos de solución, aquí tiene que ir sumado soluto más solvente, multiplicado por 100. Porcentaje de peso a volumen, gramos de soluto, sobre mililitros de solución por 100. Y porcentaje de volumen a volumen, mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100 también. Nuestro primer ejemplo nos dice una solución que se prepara agregando 30 gramos de cloruro de potasio y 200 mililitros de agua. ¿Cuál es su concentración final en porcentaje de peso a volumen? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro soluto, serían los 30 gramos. El solvente serían los 200 mililitros. Y el soluto más solvente sería igual a 230, que es la suma de los dos, que sería la solución. Entonces en esta muy sencillo, solamente reemplazamos los valores. Gramos de soluto serían 30 gramos sobre mililitros de solución, 230 por 100. Dividiendo y multiplicando, el porcentaje de peso a volumen es igual a 13. Las soluciones salinas, en nuestro segundo ejemplo nos dice, las soluciones salinas de cloruro de sodio son muy utilizadas para tratar descompensaciones orgánicas. Determina el porcentaje en masa de cloruro de sodio para la solución que se prepara utilizando 20 gramos de sal y 180 gramos de agua. El soluto en este caso serían los 20 gramos de sal. El solvente serían 180 gramos de agua. Soluto más solvente serían 200 gramos. La fórmula que vamos a utilizar es porcentaje de peso a peso, entonces gramos de soluto serían igual a 20 gramos sobre gramos de solución, 200 gramos por 100. Esto sería igual a 10% peso a peso. El ejemplo 3 nos dice preparar 250 mililitros de una solución de cloruro de potasio al 5% peso a volumen. El soluto en este caso no lo conocemos. El solvente tampoco, pero sí conocemos la solución, que es 250 mililitros, y conocemos su concentración, que es 5% peso a volumen. Entonces en este caso procedemos a reemplazar los valores en la fórmula. 5% peso a volumen va a ser igual a los gramos de soluto sobre mililitros de solución, que serían 250 por 100. Luego tenemos que despejar los gramos, que es lo que nos interesa. Primero debemos convertir la ecuación en lineal, multiplicando 250 mililitros por 5% peso volumen y los gramos por 100. Nos quedaría de la siguiente manera. Y luego despejando los gramos nos quedaría 5% peso volumen por 250 mililitros sobre 100. Esto sería igual a 12.5 gramos. Nuestro cuarto ejemplo nos dice preparar 500 mililitros de una solución de ácido sulfúrico al 2.5% peso volumen. Soluto no lo conocemos, solvente tampoco, pero sí conocemos la solución, que es 500 mililitros. Y conocemos también la concentración, que es 2.5% peso sobre volumen. Entonces hacemos el mismo procedimiento,
reemplazamos los valores, la concentración, los gramos no los conocemos, que es lo que vamos a hallar sobre 500 mililitros de solución por 100. Despejando los gramos nos quedaría que 2.5% peso sobre volumen por 500 mililitros sobre 100 va a ser igual a 12.5 gramos. Casualmente nos da lo mismo que el ejercicio anterior. Hablemos un poco de las concentraciones, de las soluciones en concentración química. ¿Cómo se calcula la concentración de las disoluciones en concentración química? Tenemos la molaridad, que la vamos a definir como número de moles de soluto sobre litros de solución. Tenemos la molalidad, número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Y estas dos fórmulas vamos a tener que resolverla con una adicional, que es el número de moles, que va a ser igual a los gramos sobre el peso molecular. También podemos hablar un poco de la normalidad, que es igual, su fórmula general es igual al número equivalente de gramos de soluto sobre litros de solución. Bueno, la normalidad, como lo habíamos dicho antes, número equivalente de gramos de soluto sobre litros de solución. También hay otra fórmula que es número equivalente en gramos a su vez, o sea, este ítem de aquí arribita va a ser igual a los gramos sobre el peso equivalente. Y el peso equivalente a su vez va a ser igual al peso molecular sobre la constante N, o normal, o equivalente. Las reglas para calcular la constante N o número de equivalentes. Entonces, número de equivalentes para los ácidos va a ser igual al número de hidrógenos que contenga. En caso del HCl, N va a ser igual a 1. En caso del ácido sulfúrico, N va a ser igual a 2 porque tiene 2 hidrógenos, como lo observamos aquí. En caso del ácido fosfórico, N va a ser igual a 3 porque el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos, como lo podemos observar aquí. 3 hidrógenos. Para las bases, la constante será igual al número de hidroxilos que tenga. Por ejemplo, el hidróxido de sodio tiene uno solo, N va a ser igual a 1. En el hidróxido férrico, N va a ser igual a 3. Tiene 3 grupos hidroxilos. Para las sales, N va a ser igual a la carga del catión. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, el sodio se encuentra en el grupo 1A, su carga es más 1, y el cloro menos 1. Entonces, N va a ser igual a 1 a la carga del catión. Nuestro ejemplo 5 nos dice preparar 2.5 litros de una solución de ácido sulfúrico al 5 molar. Aquí tenemos las fórmulas de la molaridad. Entonces decimos que 5 molar va a ser igual al número de moles de soluto sobre 2.5 litros. Calculando el número de moles es igual a 5 molar por 2.5 igual a 12.5. Tenemos nuestra primera incógnita, luego tenemos que calcular el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces el hidrógeno pesa 1 gramo por 2 porque son 2 hidrógenos que tiene, el S pesa 32 y el oxígeno 16 por 4, 64 gramos. Entonces el peso molecular de este compuesto sería 98 gramos. Entonces 12.5 va sobre los gramos sobre 98. Esta es la fórmula del número de moles. El número de moles nos dio 12.5 por los gramos sobre el peso molecular. Entonces, multiplicando el número de moles por el peso molecular, esto nos va a dar los gramos, que será igual a 12.5 Nuestro próximo ejemplo dice preparar 0.5 litros de una solución de ácido clorhídrico al 0,2 molar. Entonces, tenemos aquí despejando esta fórmula, molaridad de 0,2 molar que nos lo da el ejercicio, va a ser igual al número de moles sobre 0.5 litros. Entonces, el número de moles va a ser igual a 0,2 molar por 0.5 es igual a 0.1, nuestro número de moles. Ahora tenemos que calcular el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36,4. Estos datos cabe anotar que los encontramos en la tabla periódica. Luego, ahora despejando la fórmula del número de moles, que es 0.1 que nos dio el ejercicio anterior, va a ser igual a los gramos sobre el peso molecular. Entonces, los gramos van a ser iguales a 3,64. Nuestro ejemplo 7 nos dice, una solución de sacarosa o azúcar común, C12H22 o 11, se prepara adicionando 120 gramos de sacarosa a 1250 gramos de agua. ¿Cuál es la molaridad de la solución? La molaridad, recordemos que es número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, calculando el peso molecular,
tenemos que C12, el carbono pesa 12 gramos por 12, que sería 144. El hidrógeno pesa 1 gramo, pero tiene 22, sería 22 gramos. Y el oxígeno 16 por 11, 176 gramos. O sea, el peso molecular de este compuesto sería 342 gramos. Entonces calculemos el número de moles. El número de moles va a ser igual a 120 gramos sobre 342 gramos, que es el peso molecular. Esto va a ser igual el número de moles a 0,35. Luego despejando en la fórmula general, nos dice que el número de moles de soluto será igual a 0,35 moles sobre 1,25 kilogramos. Eso da igual 0,28 sería la molaridad de este compuesto. En nuestro ejemplo número 8 nos dice preparar 2.5 litros de una solución de ácido sulfúrico al 0.5 normal. Aquí este ácido sulfúrico H2SO4, este 2 lo vemos en rojito para recordar que la constante, como es un ácido, va a ser 2. Entonces el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos, que ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Entonces colocamos 0.5 normal, que nos lo da el ejercicio, va a ser igual al número equivalente en gramos de soluto sobre los litros, que sería 2.5. Entonces el número equivalente sería 12.5. Ahora calculando el peso equivalente de esta fórmula que está aquí, peso equivalente va a ser igual al peso molecular, que es 98, sobre la constante N, que es 2, como lo había dicho al inicio. Eso es igual a 49. Luego, para calcular los gramos, va a ser igual al número equivalente por el peso equivalente, o sea, la multiplicación de estos dos. Será igual a 612,5 gramos. Nuestro ejemplo 9 nos dice preparar 5 litros de una solución de ácido clorhídrico al 3.5 normal. Peso molecular del ácido clorhídrico, 36,4 gramos. Entonces 3.5 normal, que nos lo da el ejercicio, va a ser igual al número equivalente de gramos de soluto sobre los 5 litros. El número equivalente sería 17.5. Luego calculando el peso equivalente es igual al peso molecular, que es 36,4, aquí lo calculamos, peso molecular, sobre la constante N, que para el caso del ácido clorhídrico es 1 porque tiene un solo hidrógeno. Entonces será igual a 36,4, el peso equivalente es 36,4. Ahora calculando los gramos va a ser igual al número equivalente en gramos por el peso equivalente, o sea, la multiplicación de estos dos sencillamente, de este por este, como lo podemos observar aquí. Y esto nos da 637 gramos. Otra fórmula que podemos utilizar para la molaridad, porcentaje peso-peso por la densidad por 10 sobre el peso molecular. La molaridad sería igual a la normalidad sobre el número n, y la normalidad sería igual al porcentaje peso-peso por la densidad por 10 sobre el peso equivalente. ¿Cómo preparamos soluciones por dilución? Esto vamos a utilizar una sola fórmula, que es volumen 1 por concentración 1 va a ser igual al volumen 2 por la concentración 2. El ejemplo, preparar 500 mililitros de una solución de hidróxido de potasio al 0.1 normal a partir de una solución de hidróxido de potasio al 2 normal. Entonces los datos, volumen 2, 500 mililitros, porque eso es lo que vamos a obtener, vamos a preparar. Concentración 2, 0.1 normal, que es lo que vamos a preparar. Concentración 1, 2 normal, de donde vamos a partir nosotros. Y el volumen 1, esa es la incógnita. Entonces reemplazamos los valores, volumen 1 por 2 normal es igual a 500 mililitros por 0,1. Como lo dice la fórmula esta. Luego despejamos el volumen 1, va a ser igual a 500 mililitros por 0,1 normal sobre 2 normal. Cancelamos los normales, eso nos va a quedar en mililitros, y el resultado sería volumen 1 igual a 25 mililitros. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios.